estudiar las reglas de la concordancia mientras no recordemos bien el tema de los sustantivos. Paso acá. Hay un problema, y esto yo quiero señalar para todos ustedes, más para los colegas que están enseñando comunicación. Hagamos un esfuerzo cuando enseñamos lengua castellana y ampliemos un poquito más nuestra información sobre los sustantivos propios, porque me piden a mí a veces desarrollar algún taller de actualización para alumnos que están terminando, son como cursillos preuniversitarios y también para colegas que están en la enseñanza, y descubro de que nos hemos quedado en lo simple y más fácil. Sustantivos propios se dividen en nombre de persona, apellido y nombre de lugar, y nada más. Por eso traje esta imagen que es así muy colorinchi, pero didáctico al fin, creo yo, ¿verdad? Cambié todos estos colores justamente para señalar con ustedes la morfología de las palabras. Los sustantivos propios son muchísimos. La primera regla que nosotros le decimos a nuestros alumnos, sí, se escriben con mayúscula. Nombre de persona, sí, antroponímico o antropónimo, nombre de pila, es decir, el nombre que nos otorgaron en la pila bautismal, Juan, Antonia, María José, Grace, Marcelino, etc. Nombre de persona. Patronímicos o apellidos. Y entonces hay que explicar. Antroponímicos, antropo, que es el lexema, que es la raíz, que significa hombre. Hombre en sentido como sinónimo de persona. Y nímico viene de nómina. Entonces no se olvidan los alumnos. Patronímicos son los apellidos y viene de patrón. No es el patrón que paga el salario, sino es la guía. El guía de la familia. ¿Por qué? Por eso les puse estos ejemplos acá. Miren un poco. En los primeros apellidos otorgados españoles, estamos hablando de los españoles, los primeros apellidos que fueron dados a las personas, a la familia, dependía de quién descendían. Es decir, a qué clan, a qué familia, a qué grupo pertenecía. Y el guía, si se llamaba Benito, el padre de familia, o se llamaba Gonzalo, a todos los descendientes de Benito, Benítez, de Gonzalo, González, de Rodrigo, Rodríguez, y así fueron surgiendo los primeros apellidos en español. Ya cuando luego se formaron otros criterios de designación de apellidos, era, por ejemplo, por las profesiones, por el trabajo, carpintero, zapatero. Ustedes saben que España llegó a tener un presidente de apellido Zapatero. Luego tenemos los apellidos que no es sobrenombre, porque para los brasileños sobrenombre es el apellido, para nosotros otra cosa. Tenemos por el lugar donde vivían, así tenemos el apellido Cabaña, tenemos el apellido Montaña, tenemos el apellido Cerro. ¿Entienden cómo es? Esas fueron los primeros criterios de asignación. Luego tenemos dentro de esos patronímicos también los seudónimos con nombre de pluma. Sí, ya le admití, creo que Dilma. Sí, no tengo nadie que... Sí, creo que ya admití. Acá está. Natalia quiere entrar. Bueno, ahí sí. Entre estos pseudo es falso, ¿verdad? Pero para los escritores se utiliza nombre de plumas y para personas que firman con otro nombre. Y miren después lo que viene, hipocorísticos, forma cariñosa de llamar con repetición de sílaba, Pepe, Lola, apodo o sobrenombre, cabezón, negro, ñeca, alias, que también son apodos, pero se deja la palabra alias para el mundo de la criminalística. Tenemos tiro fijo, cara cortada, tenemos nuestro famoso Roque Puiguazú, que Paraguayo Cuba quería que sea su ministro del Interior.
tenemos el meruí, tenemos, ¿entienden? Es cómo se les conoce en el mundo de la criminalística a estos personajes. A veces el alias es más famoso que el mismo nombre propio que tienen, nombre de pila o apellido. Zoónimos, prefijo zoo, que indica animal, nombres dados a animales y mascotas, Laika, Pluto, Dumbo. Y me decía un alumno, profesora, ¿por qué estos están entre los propios? Porque cuando yo les pregunto por qué se llaman propios, es porque es propiedad, mi nombre es de mi propiedad. ¿Y por qué es de propiedad? Porque está inscrito en un documento. ¿Cuál es el documento? La cédula. No, el primer documento legal más importante que tenemos es el certificado de nacimiento. Yo no puedo ir por la vida a llamándome de una manera 2 años, de otra forma 2 años, eso permanece. La cédula es para el prontuario, es el número de identidad civil en el que estoy registrado. Después tenemos, y los zoónimos, les quería explicar. Desde que la literatura existe, y más aún cuando se trata de narraciones cuya especie se llama fábula, donde los objetos, y en este caso los animales, son personificados como recurso literario, han adquirido un nombre propio, que es también el nombre que nosotros le damos a nuestras mascotas. Entonces pasan a ser como propio porque se escriben con mayúscula, por estar personificados e individualizados en una determinada narración. Topónimos, topo, lugar, o nombres geográficos. Cuando expliquemos a nuestros alumnos, por favor, digamos nombres de lugar. Sean estos países, océanos, regiones, mares, ciudades. Lo que pasa es que nosotros decimos nombres de ciudades y países nada más. Y cuando encuentran el nombre de una montaña, de un cerro, de una cordillera, de un arroyo, ya les parece que no son topónimos, ¿eh? Entonces, todos son topónimos, se escriben con mayúsculas, están inscritos en un documento. Y miren la serie de sustantivos propios, porque a veces aparecen ejercicios en los libros, en los textos utilizados por los alumnos, y aparece, por ejemplo, UNE. Ya enseguida termino de explicar. UNE, UCA, Ministerio de Educación, Congreso Nacional, escrito con mayúscula, como nombre, como denominación, por instituciones públicas, privadas, monumentos, edificios, obras de arte, movimientos políticos, sociales, culturales, ANR, Asociación Nacional Republicana, PLRA, y profe, ¿esto qué es? Sustantivo propio, sustantivo común. Entonces hay que aclarar que son propios. Selva, te escucho. Buenos días, profe y compañeros, ¿cómo están? Profe, ayer recibí una consulta justamente en relación a sustantivos propios. Sí. Y como la profesora no es de letras, y me consultó lo siguiente. Sustantivos propios, ¿tiene variación morfológica? ¿Cómo puede explicarle a los alumnos? Eso fue por la consulta, porque en su material y lo que ella escuchaba, ¿verdad? Que es invariable, ¿verdad? Claro. Y bueno, mi explicación fue la siguiente. Le dije que la palabra en sí es invariable, pero que tiene morfología, porque ella quería saber si se puede clasificar en masculino, femenino, singular y plural. Le dije que sí, partiendo ya del concepto que todos los sustantivos tienen género y número. Sí. Y me consulta, ¿cómo un apellido puede variar? Y le dije que depende de los determinantes que lo acompañan, ¿verdad? En este caso, los González, los López, los Acosta. Y ahí se da cuenta que es plural, pero depende del determinante y del adjetivo calificativo que acompaña o modifica ese sustantivo. Y los lugares, me dice, los países, y eso es relativo. También tiene su género, como la Argentina, la Venezuela, el Paraguay, ¿verdad? Que depende mucho de la naturaleza de los nombres. Ahí que si yo me he equivocado, quisiera escuchar tu aclaración. Muchas gracias. Qué oportuna tu intervención, Selva. Y
En parte le explicaste bien a tu colega. Solamente que la regla de que todos los sustantivos tienen género y número no es no es que no sea, no es que sea incorrecta, ¿No es general? no es general, exactamente, ese es el término. Por ejemplo, si yo digo y el análisis de los accidentes del sustantivo selva son independientes por su semántica. Por ejemplo, si vos decís selva Antunes, selva, voy a decir sustantivo propio antroponímico. Esa es su semántica. Y su morfología, solo voy a decir que selva es femenino, no puedo decir que es plural. Y no depende ni siquiera del determinante que le acompaña, hija. Si vos decís los Ojeda, vinieron a cantar los Ojeda en el casamiento, no porque sean los Ojeda, porque los sustantivos patronímicos que terminan sin S no se pluralizan. Así que si yo digo los Ojedas, los amarillas son mis vecinos, no. Si no termina con S el apellido, como los Martínez, los González, perfecto, yo puedo decir los. Pero en el caso de los Ojeda, es un nombre artístico. No significa que Ojeda esté en plural. Los nombres propios, escuchen bien, nombres propios, antroponímicos, patronímicos, toponímicos, y estos nombres designados de instituciones, monumentos que digamos, no tienen accidente de número. Y los nombres antroponímicos solo de género. ¿Cómo yo sé si Antunes, vamos a suponer que no me figure Selva, me figure solo Antunes? Antunes está presente, digo, hoy en la clase. Y Antunes, ¿cómo yo voy a saber si es masculino o si es femenino, si es singular o es plural? Porque la conformación del nombre de por sí ya tiene su ortografía. Y si yo digo solo Antunes, yo no puedo decir si es singular o si es plural, ni si es femenino o si es masculino. En el caso de los patronímicos sí que es totalmente invariable, no tiene accidente. No es como decir lápiz y lápices. Sí, no hay problema de sustantivo común. Lápiz, yo puedo decir que es individual y está en singular. Lápices es también individual, pero está en plural. Con los propios no sucede eso. Ni siquiera, hija, con los toponímicos. Es cierto, hay sustantivos propios, toponímicos, que en su conformación tiene el artículo masculino o femenino. En el caso de El Salvador, por ejemplo. El Salvador es el país y San Salvador creo que es la capital. Pero El Salvador es un país, no por eso yo voy a poner que está en singular, en plural, masculino o femenino, ¿me entendiste? En el caso de los toponímicos, es como los adverbios, son totalmente invariables, carecen de morfología. Así como Estados Unidos, ¿verdad? Exactamente. No porque yo diga los Estados Unidos, Selva, voy a decir que es masculino plural. Hay interpretaciones. ¿Se acuerdan hace 8 días que decíamos chikungunya, profesora, va a ser masculino o femenino? Sí, es la enfermedad. Por eso va a ser la chikungunya. Sí, es por eso voy a decir que, por ejemplo, dígame una enfermedad que sea más de morfología masculina, de género masculino. Dengue. Dengue. ¿Ven? Es el dengue, porque así aprendimos que es, así nos vino la denominación de la Organización Mundial de la Salud. El tifus o es la tifus, no porque sea la enfermedad, yo ya voy a decir que va a ser femenino. Algo quería decir, Chávez. Simplemente agregando lo de los apellidos, profe, también una conformación se dieron apellidos por hecho histórico, cuando en España nuevamente los reyes católicos asumieron, o la Iglesia Católica nuevamente asumió el control del reinado en España, expulsó a los que no eran católicos, entiéndase, musulmanes y judíos, Sí. salvo que
ellos públicamente se convirtieran al catolicismo. Algunos lo hicieron, otros no. Y los que se convirtieron, entonces tuvieron que cambiar su apellido. Ahí es que aparecen los apellidos Santa María, Santa Cruz y compañía. Ah, qué buen detalle. Yo eso no, gracias. Sinceramente, esa parte desconocida, un hecho, un dato histórico muy importante. Selva, Shemenbu, esto que escribiste, sustantivo propio siempre invariable, tampoco puedo decir porque el sustantivo propio antroponímico, no es que sea invariable, tiene género. Marcelino, yo voy a saber que es masculino. Selva, María del Carmen, yo voy a saber que es femenino, pero no puedo decir que es singular ni plural. ¿Me entendiste? Entonces hay que aclararle a los alumnos, a los colegas, ¿verdad? Si es Gladys, si es Dilma, Noelia, femenino, pero no tiene número. ¿Está? Bueno, perfecto. Muy interesante lo que preguntan. Y acá viene el zarambí. ¿Por qué? Porque tenemos 12 clases de sustantivos. No es solamente que yo puedo decir concreto, sino es concreto, abstracto, individual, colectivo o PAMA, porque generalmente no me quiero luego complicar. Para corregir es muchísimo, pero esto voy a entrar únicamente en este contenido gramatical de cuán importante es que los alumnos sepan que los comunes, a diferencia de los propios, sí tienen muchísimas variaciones de género y de número. Entonces, si el sustantivo por su naturaleza es concreto, lo contrario es abstracto, que ya no hace falta ni definir porque ustedes saben. Pero la Real Academia agrega ahora animados e inanimados. Anima es alma en latín, ¿verdad? Y los inanimados que son personas, animales, vegetales. Profesora, los nombres, te dice el alumno. No, los nombres designados convencionalmente por la lengua. Si yo digo niño, no es propio, pero es animado. Si yo digo madrina, no es un sustantivo propio, pero es animado. Si digo rosa, clavel, perro, elefante, son animados. Y los inanimados, los que carecen de la computadora, la luz, la mesa, el mate, etcétera, etcétera. Primitivos y derivados. Los primi de primero, pam, agua, calle. Derivados, lo que estudiábamos como familia de palabras, que son, si es calle, ¿verdad? Callejón, callecita, callejero, los derivados, familia, palabra. Individuales y colectivos. Terrible el problema. ¿Y por qué me quedo acá? Porque en la concordancia que vamos a estudiar es importantísimo saber el uso de los sustantivos colectivos. Y dicen los alumnos, profe, si yo digo libro, es individual, ¿verdad? Sí es individual. ¿Y libros ya es colectivo? No, está en plural nomás. Esa es su variación de número. Pero ¿qué pasa? El colectivo es aquel sustantivo que por su naturaleza misma me indica un conjunto de cosas, ejército, manada, bandada, y ahí ya estudiamos con los chicos, por ejemplo, conjunto de chanchos, esto, conjunto de peces, cardumen, conjunto, esos son sus colectivos. Y ahora está en una discusión terrible el tema de la pluralización de los colectivos, ¿verdad? Que vamos a ver después. Los contables e incontables. Ah, bueno, contables. Habitantes. El Paraguay tiene 8 millones de habitantes. ¿Quiere decir que la palabra habitante es contable? Sí, profesora, contable. Y los incontables. Y bueno, ¿cómo puedo explicar al alumno? Lo que no se puede contar, profesora, aquellos sustantivos cuya cantidad no se puede determinar. Agua, vino, tela, arena, azúcar. Profe, ¿y cómo yo compro 1 kilo de azúcar? Te dicen, porque está el alumno que, así como tenemos el que tiene sueño, que duerme y se tapa con su gorra, con su capucha, tenemos el que está atento inclusive que aparte de aprender, va conflictuando con lo que conocía de antes. Entonces, profe, ¿cómo yo pido 1 kilo de azúcar? Sí, pero esa es la medida, no es la cantidad. El granito no se puede contar. Eso, 1 metro de tela.
es la medida, no es la cantidad, ¿ven? Y ahí ya no se olvida. Y la estructura, simple y compuesto. Simple, calle. Compuesto, boca calle. Simple, ropa. Compuesto, lavarropas. Que también, dicho sea de paso, solo con S, aunque sea un, es lavarropas, un secarropas. ¿Ven cómo es tan importante para hablar? Inclusive el conocer si el sustantivo es solo singular, solo plural, etcétera, etcétera. Y acá se presenta, en esta parte, el lavarropas. Eso, muchas gracias. ¿Por qué se escribe con dos? ¿Y la lavadora, profe? ¿Eh? ¿Y la lavadora? Eso no hace falta lavadoras. Ya sé. Bueno, Adelaida, agradeciendo tu aclaración de el lavarropas, porque no es la lavarropas, es la máquina, pero no sé si por cacofonía o qué, que también vamos a aclarar la regla después. Es el lavarropas, el secarropas, se ha determinado de esa manera. Ah, sí, la alarma. Sí, sí, escucho que vez pasada llamativamente escuché en un anuncio publicitario el alarma. Es la alarma. Y enseguida voy a explicar, Adelaida. ¿Cómo clasifico acá? Esto creo que ya voy a dejarles el power, pero como no todos estamos por la idea de hacer una lección de castellano, me permito saltar esto. Y acá quiero que mire bien Selva y todos. No existen los sustantivos neutros. Es así como decía la compañera. El sustantivo tiene variación de género. Pueden ser masculinos o femeninos, pero no existen los neutros. Los masculinos o femeninos, no hay neutro. Y acá quiero, por esta imagen era, y al final hablamos. Quiero que miren bien y voy a agrandar esto. ¿Y saben por qué, querido colega? Porque esto es lo que más se presta a confusión y al hablar cometemos los errores de concordancia. Estos son los famosos sustantivos bigéneres o de doble género y cambian de significado dependiendo del género. Por eso se llama bigénero. Si yo quiero cambiar de significado, le cambio el artículo y cambia completamente. El bolso es muy diferente que decir la bolsa, el policía, la policía, el capital, la capital, el cólera, la cólera, el coma, la coma, el editorial, la editorial, terrible. Y acá el compañero de trabajo, Luis Chávez, creo que va a apoyar este tema de cuánto le cuesta a los alumnos, especialmente de periodismo, esta diferenciación, ¿verdad? Y a todos, el editorial, la editorial, como que están dentro de un mismo contexto de periodismo. La confusión es cuándo es él y cuándo es la. Él es el artículo de opinión y la es la casa, la empresa que publica la revista, el periódico. El frente y la frente. El frente es la zona frontal de algún grupo, cosa, un lugar. Yo puedo usar literalmente, el frente de mi casa fue bastante perjudicado por el empedrado. O el frente en sentido de batalla, es importante que este colega pase al frente de la organización, él está en el frente de la organización. Y la frente es esto, como dicen los alumnos, ¿qué es la frente? Esto, profesora, y se señalan la frente, parte superior del rostro. Pero si yo me voy a comprar una camioneta, me voy a Toyotoshi y quiero comprar una camioneta, no puedo decir que el nuevo modelo de la camioneta me gusta por la frente que tiene. ¿Entienden cómo es? Ahí está el error en el uso. El orden, la orden. ¿Cuál es el orden? Estado, situación de un hecho, una cosa. El orden del día. Yo entro a una reunión y tengo que saber como profesional decir de que el secretario que va a redactar el acta, si ya tiene preparado el orden del día, sí, el circular, la circular,
uno es figura geométrica, el otro un informe, un documento. Y la orden, que es la demanda o imperativo que se hace a otra persona. La orden, recibió la orden sacerdotal, la orden judicial, el pendiente y la pendiente. Y acá, periodistas de Telefuturo, de Canal 13, como hablamos nosotros, el pendiente y la pendiente. ¿Por qué me detengo en esto? Porque el pendiente es esto, el aro, un artículo, solo eso es pendiente. Y si quiero pluralizar los pendientes, qué lindo pendientes. ¿Son de fantasía o de qué es? ¿De oro, de plata? Los pendientes, si quiero pluralizar, o el pendiente, el aro que se pone en la oreja, es el único masculino. Y la pendiente es la inclinación de un objeto o un terreno, que nosotros decimos arribada, bajada. Tenés que bajear, decimos. ¿Y cómo no decimos arribear? Tenés que arribar, decimos cuando hay que subir una pendiente. Tenés que bajar cuando se baja una pendiente, una inclinación hacia abajo, pero no se dice bajear. Entonces, ¿qué pasa cuando la palabra pendiente, ¿saben cómo escucho? Y suelo escuchar y dice así. Ya me voy, dice. Estoy, vamos a escribir correctamente. Estoy preocupada porque tengo muchos pendientes en la oficina. ¿Saben esto qué significa? Que dejó todos sus aros en la oficina. Está mal, porque acá estoy usando como sustantivo lo que debiera ser adjetivo. ¿Cómo debe estar bien expresada esta opinión? Estoy preocupada porque tengo muchos trabajos pendientes en la oficina. Ahí sí, pendientes en plural como adjetivo calificativo de trabajos, no como sustantivo. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Clarísimo, clarísimo. Vení un poco, por favor, Ángel. Tenemos que resolver los pendientes del grupo. No, los asuntos pendientes, los problemas pendientes. Expedientes. Los expedientes que están dependiendo, que están para ser resueltos, pero no los pendientes. ¿Luján o Luzan? Y cuando se dice, profe, estoy al pendiente de alguien. Terrible. Santa librada, Luis. Estoy colgado de su oreja, no sé qué es lo que significará. Estoy acá. Es... Ayer Bango Shark, perdón, se me escapó. Estoy pendiente de lo que decidan. Estoy dependiendo de ustedes. Adjetivo, pues pendiente. Acá sí vas a expresar vos como tu sentimiento. Pero al pendiente no. Al no. Terrible. Al que es una preposición a más el, una contracción prepositiva que, no sé, es como decir, al rato voy. Me estoy indicando enseguida, ¿verdad? Pero al pendiente, nada. Bueno, la radio ya no hace falta, pero no creo, Marcelino, que alguien te llame y te diga, estoy llamando al radio, no creo. El cura, la cura. El cura, la cura, el cura, el sacerdote, que antes era considerado así como, esto como, llamarle al cura, nos parecía así hasta como una falta de respeto. No, el cura, el sacerdote, la cura, la solución. Y acá en este ejercicio me olvidé de un ejemplo que es terriblemente mal utilizado.
la diferencia entre el parte y la parte. Profesionales, colegas, abogados que dicen, ya retiré la parte policial. Santa Librada. El parte indica informe, denuncia. Puede usarse de esta manera. El parte policial informa que, dice el locutor. Disculpen si me fueron varios puntos del punto suspensivo, que también quería decir que no exageremos. Como tanto queremos ser expresivos, colocamos 16 signos de interrogación o admiración cuando nos asustamos y 27 puntos suspensivos. Son 3 nada más, nunca se ha inventado signos tan repetidos. Muy bien. Retiramos, por ejemplo, a las 19 horas, los médicos de UTI, que no es UTI, de UTI, de terapia intensiva, darán el informe sobre el enfermo. Es decir, yo me voy a UTI y a visitarle a un pariente y espero que salgan los médicos a dar el informe. O, perdón, el parte médico es el informe. Pero, atiendan bien, voy otra vez al mensaje. La parte, ¿qué es parte? A ver, colega, vamos a definir. La parte, ¿qué es? A ver. ¿Cómo se define el parte? Yo ya les dije, informe o denuncia. El parte policial, el parte médico. La parte sería una fracción, un pedazo, un elemento. Bien, muy Área. bien. Eso, gracias. Fracción, pedazo, área. Se construirá un departamento en la parte de atrás de su casa. La parte afectada de su cuerpo es a causa de las heridas. La parte. Se comió la parte más grande de la torta. Eso, ¿ven? Porción, pedazo, área. Pero el parte. Entonces, ¿cuál es mi regla básica de concordancia? Que el adjetivo que yo le agregue cuando es la parte debe estar en femenino y cuando es masculino el adjetivo debe estar en masculino. Muy bien. Creo que eso es todo. Acá. Esto también afecta a nuestra forma de hablar. Ambiguos. Ambiguos, cuando una idea es ambigua, cuando me genera duda, cuando yo puedo interpretar de una u otra manera. Hoy la RAE acepta estos sustantivos como ambiguos, que significa que yo puedo utilizar indistintamente, sin cambiar el concepto, porque no es como los bigéneres que acabamos de ver. En los bigéneres cambia el concepto al cambiar el artículo. Acá no. El armazón, la armazón. Miren un poco. El azúcar, la azúcar. El dote, la dote. El herpes, la herpes. El hojaldre, la hojaldre. El maratón, la maratón. En la parte deportiva o en un trabajo fue maratónico, decimos el o la, no importa. El reuma, la reuma. El sauna, la sauna. La interrogante, el interrogante. La mar, el mar. Antes se usaba solamente la mar como sinónimo de poesía para recursos literarios. El sartén, la sartén. Da igual. Si uno ve un canal de gastronomía de los argentinos, ellos dicen el sartén. El tilde, la tilde, que da igual. Pero
Da igual, profesora, sí, se dice indistintamente. Ah, bueno, entonces yo voy a comprar el azúcar morena porque es más saludable. Ah, no, ahí ya está el error. Porque si yo digo el azúcar, me obliga a mí la regla de la concordancia, si el azúcar moreno, la azúcar morena, ¿entienden? Sea cual fuere el artículo que yo decida usar, eso marcará el género del adjetivo que se le agregue. Muy bien. El azúcar blanco, por ejemplo, sería correcto, ¿verdad? Claro. Y si No vas a sería decir, la azúcar blanco. no, la azúcar, ahí ya vas a decir blanca. ¿Está? Mm, Bueno, Profe, sí. y ahí el azúcar y la azúcar, ¿cómo queda ese choque vocálico entre la y a? No hay problema, Grace, porque no es atónica. Ah, ya, Ya voy a aplicar eso, ya estoy ya. por llegar ahí. Se puede utilizar de las dos formas, entonces los artículos. Decirte en mi zona, tipo, confunde mucho. Tipo, vos le decís y te dicen, no, está mal. Y ahí yo quiero entrar también, profe. A ver, déjame entender lo que me estás planteando, hija. Y es el la y el azúcar, el azúcar. A veces yo digo el azúcar y me dicen, no, está mal mi hija. O Y eso es lo que acabamos de decir, de que estos sustantivos se son puede decir ambiguos, de las dos formas, es lo que dependiendo cómo vamos a utilizar. no depende de nada. Vos podés utilizar como quieras. Ah, Solamente estos ejemplos, no todos los sustantivos, ¿eh? sí, Yo sí, no sí. puedo, yo no puedo decir el mapa, la mapa, como la gente cree que ya se acepta. No, hay sustantivos exclusivamente masculinos, exclusivamente femeninos. Están los bigéneres que cambian de significado al cambiar el artículo y estos que son ambiguos, como dijimos, se prestan a dudas. Entonces yo uso indistintamente, solo que si voy a decir la sartén, voy a decir que la sartén está limpia. Y si voy a decir el sartén, debo decir que está limpio. Eso es lo que quería decir. Que depende de cómo use el adjetivo, debe adecuarse al género del sustantivo. Ahí hay que atender la concordancia ya entonces. Exactamente, por eso pues traje este contenido, justamente para ir entrando en la concordancia después. ¿Entendiste, hija? Sí, profe, entiendo. Bueno, qué suerte. Acá, entonces, profe, un ratito. sí, Por ejemplo, si digo la sartén es roja, ¿verdad? sí, Entonces si digo el sartén es negro, ¿verdad? Ahí ya cambia totalmente. exactamente, ahí mismo. Y ahí que dijo la compañera, ¿verdad? Que cuál es si es, ¿cómo se dice? Si es la lente o el lente, y entra también en estos ambiguos selva, ¿no? Con el mismo significado de cristal, instrumentos ópticos. ¿Y qué pasa? Que antes se decía el lente para, o los lentes para los anteojos, ¿eh? Anteojos, también como lavarropas con ese. Y dejábamos la lente para, por ejemplo, todo aquello que significa observación analítica, por ejemplo, la lente del microscopio, la lente del telescopio. Hoy es ambiguo, el lente, la lente, no agregué nomás. Los comunes en cuanto al género. Eh, estos yo uso el o la, depende del sexo de la persona. El modelo, la modelo, el periodista, la periodista, el pediatra, la pediatra, el atleta, la atleta, algunos sí depende, son comunes. Ojo, no son bigéneros, comunes. Es decir, que yo cambio el artículo sin cambiar el significado de la palabra. ¿Por qué está ahí en rojo? El tema, este artículo, porque quiero resaltar, por favor, no se dice cónyuge, se dice cónyuge. Y la explicación quiero que alguien me la dé en esta clase.
La explicación fonética de la pronunciación. Para decir cónyuge, tiene que llevar una E, o sea que una U antes de la E, para que suene gue. Gracias, Dilma. Debe ser un diptongo. No, y sabía que no es diptongo, Chememue. En serio. Sí, si yo, y fíjate un poco, si yo escribo guerra, acá, guerra, la U hace que, por más de que acá es muda, digo guerra, suaviza el sonido de la G. Pero si yo digo gentileza, se pronuncia como J. Esto es uno de los clásicos problemas de ortografía de los alumnos. Gentileza pronuncio como J, un poco más suave, ¿verdad? No digo jirón, no digo jirafa, que de por sí la pronunciación es distinta, un poco más fuerte. La U suaviza y digo guerra, pero guerra, Selva, no es diptongo, porque no se pronuncia la U. Es muy diferente que vos digas lingüística. Ahí sí hay diptongo, porque se pronuncia la U. Agüero, ahí sí hay diptongo. ¿Y qué pasó acá? Que en lingüística, agüero, deberíamos haber seguido utilizando la diéresis o crema, que desapareció de nuestro uso. Nadie nos dijo está prohibido usar o ya no se usa, simplemente dejamos de usar. Cigüeña, exactamente, ahí sí hay diptongo. Pero en este cónyuge, por favor, pronuncien como una J, un poco más suave, cónyuge, que es el cónyuge cuando es el esposo, el marido, y la cónyuge cuando se refiere a la mujer. Por eso puse en rojo para no olvidarme de comentar con ustedes. Profe, entonces cuando suena más fuerte la E, no hay diptongo. Por ejemplo, Juliette. En ese caso, ¿Cuál es el ejemplo Juliette. de nombres? No, una palabra, Juliette. Juguete. Juguete. Sí, ahí vas a separar así con tus alumnos. Juguete. Sí. Y en G no hay diptongo. Porque la diptongación, hija, es de pronunciación, no es solamente del grafema, tiene que ser del fonema. Selva. Profe, me es novedoso esta parte. Me es novedosa, valga la aclaración. Sí. Porque nosotros habíamos estudiado como diptongo y los materiales siguen viniendo como diptongos la combinación de vocales, ¿verdad? Vocal débil, vocal fuerte. Claro. Y hace rato, cónyuge, obviamente no es diptongo. Y no, lo correcto es cónyuge, no cónyuge. Y para que sea suave debería llevar una G para suavizar fonéticamente. Una U, G, U, E, cónyuge. Entonces ahí pasaría a ser diptongo. Eso fue lo que planteé, ¿verdad? No como la correcta, sino como ejemplo. ¿verdad? ¿Y por qué no es diptongo? ¿Cuál es el nuevo concepto del diptongo? Que la U debe sonar. No es nuevo concepto. El castellano tiene 14 diptongos. Sí, la fuerte con las débiles vamos combinando. Sí, fuerte con débiles, sí, débiles con fuerte, débil con débil, ¿verdad? Sí. Siempre y cuando las débiles no lleven tilde. Por supuesto, porque si no se convierte en fuerte. Sí. Y es hiato. Exactamente, pero es de pronunciación. Sí. Pero, si vos decís, vamos a suponer, mira un poco acá, este tema. Quiste. ¿Suena ahí la U? No suena, pero para mí es un diptongo, así me aprendí. No. Hay que hacerle entender al alumno que cuando suene, que la diptongación, voy a mostrarles un poco ahora otros es totalmente novedoso y tengo que desaprender ahora lo que aprendí antes y volver a aprender.
sin vergüenza. Ahí sí. Ahí dictó. Definitivamente, profe, siempre aprendemos, como dice Selma, tenemos que acostumbrarnos, entonces, y yo también estoy en la línea de la compañera. Sí, no hay problema. Claro que sí. Pero muy pocas cosas. Acá, ¿por qué elegí esta regla de los epicenos? Especialmente, ¿qué recuerdan ustedes de epicenos? A los alumnos les cuesta tanto. ¿Saben por qué? En primer lugar, porque es un nombre que no dice nada. Ven ustedes que, por ejemplo, si yo explico antroponímico, toponímico, hasta la etimología de la palabra ayuda para que el alumno entienda. Pero cuando le digo epicenos, odian y ni siquiera recuerdan que es un género del sustantivo. Y lo peor, que nosotros también evitamos la complicación y después usamos en ejercicio de concordancia y ahí aparece el problema. ¿Cómo explico a mi alumno? ¿Qué es un epiceno? Es un género del sustantivo. No se olviden de agregar, profesora, muy bajabe como un género de colocación en los sustantivos, está masculino, femenino, dijimos que neutro no existe, masculino, femenino, bigénero, comunes, ambiguos, epicenos. 6 géneros tiene el sustantivo. Y si no querés, si estoy en el séptimo grado o tengo que enseñar todito, así me lleve mucho tiempo. ¿Por qué? Porque yo necesito que esto aprendan bien y que aprendamos todos bien para después no... Profesora, pero no se usa coquépico, a quién pico le importa si es epiceno o no es epiceno. Sí, pero ¿qué pasa? Viene el problema del uso correcto, pues en la concordancia. Ese es nuestro problema. ¿Se dan cuenta cómo todavía no podemos entrar nosotros en regla de concordancia mientras esto no recordemos o no sepamos? ¿Qué es el epiceno? A ver si alguien me ayuda a leer, por favor. Hablé ya muchísimo. Voy a leer, profesora. Muchas gracias. Se utiliza para nombrar a un sustantivo que designa de igual manera a seres pertenecientes a ambos sexos con total independencia del género gramatical del sustantivo del que se trata. Puede ser masculino o bien femenino, pero permanece siempre igual, aunque se emplee para describir a individuos o animales de ambos sexos. Ahí está. Independencia, con total independencia del género gramatical del sustantivo del que se trata, dice. Miren estos ejemplos, miremos nomás esta lista acá. Autoridad, araña, abeja, águila, delfín, palmera, pariente. Vez pasada me enoqué como me encontré con una alumna. Y no sé si yo estaba el azúcar alto o estoy ya vieja, pero a mis exalumnos me parece que no deberían cometer el error y me dice, los epicenos, sí, esos nombres de animales, pico profe. No son solo nombres de animales. Pero, ¿qué pasa si fueran animales? Atienden un poco bien. Pantera, mosquito, mosca. Escribe el femenino o el masculino indistintamente de estos sustantivos. Le ponemos a los alumnos, le ponen mosca y te ponen mosquito, como si fuera su masculino. Puede ser que sean primos, parientes, vecinos, pero no es la misma cosa. El tiburón, el sapo, la cobra, la víbora tienen un solo artículo. Escuchen que bien. No estoy diciendo un solo género. Un artículo fijo. No tiene su correspondencia en el otro género. Si yo digo la ballena, no existe el balleno. Si yo digo la pantera, no hay el pantero. Profe, ¿y qué voy a hacer entonces si quiero indicar? Yo pensé que la pantera siempre era hembra. No, la pantera, su artículo la es fijo. ¿Y cómo voy a hacer? Allí abajo.
Miren lo que dice. Observación. Para diferenciar el sexo de los nombres epicenos en animales, está entre paréntesis en rojo, se utilizan los términos, puse en negrita, macho y hembra, siguiendo al sustantivo. Ejemplo, el rinoceronte hembra, la pantera macho. Si voy a decir en una oración, voy a expresar así. Han trasladado de lugar a la pantera macho porque fue golpeada por el rinoceronte. ¿Por qué, profesora? Pero es ningún macho la pantera. Sí, pero el artículo la de pantera es femenino. Entonces me exige la concordancia en decir golpeada, no golpeado, porque sea macho. Ah, profe, el rinoceronte hembra. Entonces voy a decir, ¿el rinoceronte hembra está enfermo o está enferma? A ver. Enfermo. Muy bien, porque el adjetivo calificativo concuerda con el artículo. Yo le agrego hembra o macho para distinguir. Pero ¿dónde está el problema? En estas tres palabritas terribles. Persona, víctima y personaje. Ojo para los que están en medio de comunicación. O que están en el uso constante del micrófono, de eventos, las profesoras que dirigen actividades académicas. La palabra víctima. La palabra víctima es un epiceno que solo tiene la, es fijo, no importa sea hombre o sea mujer. Por eso en este ejemplo puse así, la víctima, coma, ahí hay un apositivo explicativo, una frase, un joven estudiante, dice, ¿verdad? En el caso de las chicas, en el caso de las chicas que anoche se accidentaron, Lisa, tu micrófono. En el caso... Puede ser, disculpa, profesor. Te escucho. Testigo también podría ser igual que víctima. Testigo. Pero testigo pues, es común, es epiceno. Ah, ya. El testigo vino muy apurado, si es señor. La testigo vino muy apurada, si es señora. Eso es común, que desarrollamos antes, como el atleta, la atleta, depende del artículo que yo use, identifico el género. Pero el epiceno, pues no, Lisa, porque es fijo el artículo. Y si yo voy a decir la víctima, un joven estudiante, no porque sea un joven, voy a decir que fue atendido. Debo decir, fue atendida por los médicos de guardia. En el caso de anoche, las víctimas del accidente fueron atendidas. No me crea problema porque sé que fueron 2 chicas, ¿verdad? Pero si es un hombre, la víctima del accidente, un señor de la tercera edad, igual tengo que decir fue atendida, no atendido. Me detengo acá en este ejemplo porque quiero saber si se entiende. Estamos para bien, ¿sí? Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué pasa con personaje? ¿Por qué elegí este ejemplo? Dice, la palabra personaje es un sustantivo epiceno porque se refiere a seres masculinos como personajes. Siempre es el personaje y no la personaje. Yo no puedo decir, a ver, una actriz que ustedes conozcan. Jennifer López es la personaje principal de la película La Madre, que es una nueva película donde hace referencia a Paraguay. No es la persona. Jennifer López, por más de que sea una mujer, es el personaje principal de la película. Profe, ¿y cuándo se usa la personaje? Ese es un sentido coloquial entre nosotros. Cuando estoy hablando, por ejemplo, con Noé o con Mariela, y le digo, Mariela, ¿verdad que Noé
es una personaje. ¿Suelen escuchar? ¿Qué personaje que es ella? Ella es una Profe, personaje. sí, profe, me gustaría decir lo siguiente. En Sí. ese sentido, entonces, Jennifer López Ujú. interpretará al personaje principal de la película. En este Sí, caso, tiene que ser señor. así. Sí, Ok. señor. Entonces, Ahora, sí, podríamos decir también, la Celestina es el personaje principal de la obra literaria. exactamente, de Fernando de Rojas. El personaje principal. Y estaba diciendo lo de la personaje. Nosotros usamos metafóricamente, ¿qué es lo que quiero decir? Que es una persona que sobreactúa. No es una persona sincera, como decía mi abuela. No es una persona auténtica. Es una persona que siempre parece que lo que está diciendo no es natural en ella. O no sé en qué contexto ustedes usan palabra personaje, por algún colega, alguna compañía de trabajo. A veces decimos hasta en sentido cómico, ¿verdad? Inclusive de afecto. Pero, ¿qué personaje viste? Por lo que salió y dijo en la reunión, ¿verdad? ¿Suelen escuchar? Sí, profe, sí, profe. Sí. Y eso es como que dejamos así a nivel más regional, ¿verdad? Pero la palabra es solo el personaje. ¿Qué pasa con persona? Miren el ejemplo. Mi papá, coma, es una persona muy sacrificada. Con mi mamá no hay problema, porque no se presta a confusión mamá porque es femenino. Pero si es papá, es una persona muy sacrificada, porque sacrificada es el adjetivo que le califica a persona. Ahora, si yo no voy a usar la palabra persona, sí, no hay problema. Voy a decir, mi papá es muy sacrificado, porque es el papá. ¿Se está entendiendo? Bueno, perfecto, qué suerte y ya terminamos acá. Permiso, profe. Con la palabra miembro también suele haber esa confusión. Ah, sí. Yo me acuerdo, una profesora me había consultado en la facultad, bueno, yo te hablo de años, era abogada y me estuvo comentando una situación donde le discutieron que existe la palabra miembro. No, Y eso me acuerdo, ¿verdad? Con la palabra miembro hay mucha esa confusión también y depende mucho de lo que la acompaña, ¿verdad? El determinante. no, no, sabía que no. Porque Porque miembro no existe, nunca jamás de la vida. no, solo miembro. Miembro es el individuo que forma parte de un colectivo. Miembro es una parte de tu cuerpo, miembro superior izquierdo, miembro inferior derecho. Miembro es parte, tanto así que no recuerdo el nombre de esta crítica chilena. Se me fue el nombre. Y dice, por Dios, ¿a qué hemos llegado? Tanta es la ilusión de la mujer de luchar por sus derechos y querer que esta irrupción del femenino en todos los ámbitos por la igualdad de género, que queremos decir miembra, es un absurdo. Y ahí también está la discusión hasta ahora del participio ente, como sinónimo de cargo o de una autoridad o una designación. El tema es famoso este video en YouTube cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le critica al senador que se le dirige a ella como señora presidente. Entonces le dice ella, dígame presidenta, busquen un poco en YouTube. Y le dice, no, usted es la señora presidente. Y le vuelve a insistir ella para que le diga presidenta, porque también es, no sé si denominarle logro o conquista de la feminización de los cargos y que acepta la Real Academia, ¿verdad? Pero para muchos gramáticos, custodios de la pureza del idioma, el sufijo ente no debería feminizarse. Lo que se pasa al femenino es el artículo.
artículo la presidente, la intendente o el intendente, que debería usarse como género común. Claro, porque preside un ente, profe, ¿verdad? No una ente. Claro, claro, es un cargo en el que está, no es el sexo. Y el sexo, el género se señala, perdón, por el artículo. Porque de lo Pero, contrario, profe, deberíamos decir también presidento. y exactamente, porque el ente es el sufijo común en género. Entonces, después ya vino todo esto del uso de los, las y les y cosas así, que se dejó de discutir eso. Tendríamos que seguirle un poco a la RAE para decir. Adelaida, para los que defienden la tradicionalidad, la pureza de la lengua española, está mal intendenta. Hay que decir señora intendente. Con señora vos estás indicando su género. Pero, ¿qué pasa? La RAE admitió, por ejemplo, chofer, choferesa, cacique, cacica, ídolo, ídola, que antes era un pecado decir ídola, hoy está. Líder, lideresa. Líder, lideresa. Y en esa amplitud están ustedes también, como queriendo decir. Antes un locutor no decía señores y señoras, decía señores, buenas noches. O decía damas y caballeros, estamos aquí. ¿Verdad? Y hoy hay que decir alumnos y alumnas. Antes el masculino incluía ya para todos. Señores padres, era decir la mamá y el papá. Queridos alumnos, decía la directora. Y eso se refería a las alumnas y a los alumnos. Pero en ese esfuerzo, yo creo que también por ser un poco más democrático y quedar bien con todo, fue que surgió esto de masculino, femenino, masculino, femenino. Tanto es así que cuando Blanca Velarde Duarte, o Duarte de Velar, no me acuerdo, era ministra de Educación, en un discurso memorable y que fue así un boom porque la gente no sabía o desconocía hasta ese punto, vino esta moda como les digo yo, la irrupción de lo femenino. En el discurso, en el gimnasio del saber, hubo un encuentro y ella dijo jóvenes y jóvenes. También, ¿verdad? Pero no, jóvenes, pues peor todavía, porque ni siquiera como presidente termina en over. Entonces, son cosas que así surgen de pronto, pero veremos cómo va reaccionando la RAE. Sí, no es. Alzaste tu mano, pero ¿cuál usamos como docentes? Porque nosotros debemos hacerlo correctamente y defender nuestra postura. Si me preguntaras, Adelaida, mi postura particularísima, personalísima, muy particular mío, como dice un colega, yo prefiero el ente. Señora presidente, señora intendente, solo en el ente. Después, ya juez, jueza, y todavía me suena un poco mal lo de fiscala, le soy sincera. Profe. Estoy así entre colegas, sí, Luis. Si me permitís, en una estrategia en el ceremonial y protocolo que habíamos implementado para evitar ese, ¿cómo se dice? El que caiga mal o suene mal la palabra intendenta o intendente. Era entonces más fácil decir de la siguiente manera. Se encuentra presente la señora Eladia Ortiz, intendente municipal de Ciudad del Este. Ahí no había problema. Sí, porque aclaraba su nombre antes. Sí, entonces era una estrategia del ceremonial y protocolo para buscar un poco el punto de equilibrio entre aquellos que por cuestiones ideológicas quieren que se diga intendenta y aquellos que por cuestiones de puridad del lenguaje quieren que se diga intendente. En un caso muy específico, digo. Sí, pero ahí estamos con nuestra autoridad de la lengua, pues, y a lo que dice Adelaida.
Hoy es correcto, son correctas ambas formas, Adelaida. Intendente, intendenta, presidente, presidenta. Pero quiero que vean en el video nosotros nomás tenemos poco tiempo, donde el senador, que por lo visto era muy avesado en el uso, en el conocimiento de las reglas de concordancia, que antes de decirle su inquietud a la presidente, Cristina, le hace una aclaración espectacular de cómo y por qué es presidente y no presidenta. ¿Alguien alzó la mano? No. Bueno, última imagen y vamos ahora sí a descansar un poquito. Casos problemáticos de género. Ah, Lisa, ya viste el video, qué suerte. Dice 3 sustantivos con los que cambia su acentuación al formar el plural. Si yo digo régimen, en el plural cambia el lugar de su acento, digo regímenes, espécimen, especímenes, carácter, caracteres. Ahí ya deja de usar la tilde porque es una palabra llana terminada en S. Después tenemos los pluralia y los singularia tantum, que significa únicos, que no se dicen en plural. Por ejemplo, cenit, caos, acabose, zodiaco, salud, sed, los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Los nombres de las ciencias no se dicen en plural, la única excepción es matemática, pero yo no puedo decir biologías, químicas, agronomías, ojo que a veces en los mismísimos discursos en los actos de colación se escapa una S. Pero sí matemática. Matemática puedo decir con S, matemáticas o sin S. Y están los pluralia, que solo se dicen en plural y que no se dicen en singular, exequias, víveres, alrededores, finanzas, celos, celos de un estado emocional, de mezquindad, de lo que fuera, en pareja, por otra persona, vacaciones, cosquillas, las afueras, no existe cosquilla, no existe vacación, me voy de vacación, ¿verdad? Me voy de vacación. No, vacaciones. Saqué mis vacaciones. Me pagarán mis vacaciones. Viajaré en mis vacaciones. La palabra celo, y quería hablar de eso. Celo sin S tiene otra significación, pero tiene una doble acepción. Una yo la conocía, la otra la aprendí vez pasada, porque como mi catolicismo es así medio rosado, canguimía, apenita, y hago el mea culpa, no soy de leer muchos textos bíblicos, me aclaraba una colega que nosotros decíamos celos es cuando yo estoy celosa o celoso por algo, pero celo sin S es el estado reproductivo de los animales, ¿verdad? Es decir, la época en que está en celo, como para poder fecundar. Pero había sido que, y les cuento, porque siempre hay que contar lo bueno y lo útil que uno aprende, en la Biblia también figura celo, el celo del Señor se habla, y me van a ayudar los que tienen más asiduidad en la lectura bíblica. No recuerdo qué capítulo, cuál de los libros, decía que el Señor, el celo del Señor, es como que Dios cuida a quienes creen en Él. Es como sinónimo así de protección. No, ni de estado emocional de envidia o mezquindad, así como en la pareja, pero tampoco como estado reproductivo. Entonces, celo sin S tiene una doble acepción. Lo mismo, profe, con los santos. Cuando uno lee la biografía de los santos, dice, San José María Escrivá de Balaguer tenía un celo por su ministerio. Ahí está, ahí está. Esa sería en la segunda acepción así de sentido bíblico. María del Carmen.
Sí, permiso. Es para ver también que el Señor mismo dice, el celo de tu casa me devora, ¿verdad? O sea, esa protección, ese respeto sumo por la casa, ¿verdad? Es lo que cuando el Señor va a sacar a los mercaderes del templo, ¿verdad? El celo de tu casa me devora, ¿sí? Ah, Sí, no es los celos, como estaba diciendo usted, sino ese celo sí, de mezquindad, de protección, sí, ¿verdad? sí, Eso. sí, Pero es muy de- bíblica la expresión el celo, ¿sí? sí, Como claro, protección, como Y, respeto. y, y ta- sí. también, profe, se usa como eufemismo a veces para decir otras cosas. Cuando se dice, por ejemplo, pongo el ejemplo específico otra vez de José María Escrivá de Balaguer. Sí. El celo, en realidad allí se está refiriendo a que era un tipo extremadamente riguroso y extremadamente intransigente o intolerante ante las faltas que pudieran cometerse a las reglas del, Contextualmente ahí se amplía su significado. así mismo. En, Sí. en realidad, si utilizáramos el término coloquial, y ya el cacaco tipo, Gina, pero Sí, realmente. Bueno, hacemos una pausa y volvemos para los trabajos